irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que todo con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en decreto y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Soberano Dios que habita en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, Padre. Pero te pido, Dios mío, que tú, Señor, me guías, Padre, en esta noche, Señor, conforme tu espíritu, Dios mío, que no sea, Señor, conforme yo, Señor, voy a, Señor, estar, Padre, hablando, Dios mío, en esta noche, Padre. Guíame, Señor, conforme tu espíritu, Padre. Dame, Señor, entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor, para poder, Señor, entender tu palabra correctamente, Señor. No ponerlo, Dios mío, y tampoco quitarlo, Dios. Por eso en esta noche, Señor, yo te pido, Dios mío, que tú, Señor, me das palabra, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Esto, amados hermanos, vamos a dar nosotros habíamos organizado eso con el hermano pastor, una conferencia para los diáconos. Iba a ser 2 predicaciones, preposituaciones. Mi hermano pastor, que verdad está enfermo, pero otro día será. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, vamos a centrarnos en los diáconos. Gloria a Dios. Pero Dios bendiga, amados hermanos, a cada uno de los que nos ven, verdad, nos van a ver. Los pastores hoy en día dirán, pues ahora sí les va a tocar todos los diáconos. No, miren, mis amados hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios. Aclaro, dice la palabra de Dios, que los obispos, amados hermanos, están arriba de los pastores, son como los supervisores de las iglesias, del concilio. Aleluya. Los pastores están abajo de ellos y los diáconos estamos abajo de los pastores. Amén. Aleluya. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que habla, ese es el requisito, amados hermanos, que el apóstol Pablo está pidiendo a los obispos de las iglesias, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos, amados hermanos, gracias hermano Saúl. Aleluya. Vamos a centrarnos en Timoteo 8. 1 Timoteo, versículo 3, capítulo 8. Amén. Dice la palabra de Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Los diáconos, amados hermanos, vamos a ir por punto. Dice la palabra de Dios, los diáconos deben ser honestos. Cuando una persona, amados hermanos, no es honesto, es algo que nosotros no podemos confiar en esa persona. Pero dice el apóstol Pablo que los diáconos deben ser honestos. Cuando una persona, amados hermanos, no es honesto, no puede ser diácono dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque toma las cosas a la ligereza, toma las cosas como en juego. Entonces, no hay un respeto
amados hermanos, entonces esas personas no pueden ser diáconos dentro de la iglesia. Porque los diáconos, dice la palabra de Dios, que tienen que ser honestos. Amén. ¿Cuándo estén de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Sin doblez. Sin doblez, dice la palabra de Dios. Los diáconos no pueden ser una persona, podemos decir, de doble cara o de dos palabras. Sin doblez. Cuando es una persona, amados hermanos, que está hablando, hoy te puede decir algo, mañana vamos a estar en ayuno, pero al rato, como no le conviene, no tuvo tiempo, va a decir, hermanos, por teléfono, hoy no vamos a estar en ayuno. Maneja las cosas a su manera, maneja las cosas como a él le conviene. Es una persona de dos palabras. Dice la palabra de Dios que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces dice la palabra de Dios, un diácono tiene que ser sin doblez, una persona seria, una persona de una sola palabra. Cuando dice vamos a hacer esto, es porque lo tiene que sujetar su palabra. Cuando va a decir esto es blanco, pero tiene que demostrar que sí es blanco, porque si lo muestra al contrario, entonces no puede ser diácono. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Se refirió primeramente a los obispos, a los pastores. No dice ahí en palabra, ¿verdad? Los pastores, pero sabemos que se está refiriendo a ellos. Cuando una persona líder dentro de la iglesia, amados hermanos, de este tipo de personas, no puede ser líder de una iglesia, o no puede ser obispo de una iglesia, no puede ser pastor de una iglesia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es una persona de dos palabras. Y dice la palabra de Dios que tiene que ser una persona honesto, sin doblez. Aleluya. Cuando cumple esa palabra, todo ese requisito, entonces puede ser diácono. Gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, esto lo vamos a llevar punto por punto. Gloria a Dios. No dado a mucho vino. ¿Verdad que si nos confundimos? Podemos confundirnos, pero la palabra de Dios no confunde. Aleluya. No dado a mucho vino. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, el vino en aquellos tiempos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del apóstol Pablo, ellos lo usaban como para medicina. En la Edad Media se inventó el alcohol allá, amados hermanos, por árabe. Pero en aquellos tiempos era un vino puro. Era un vino, amados hermanos, como hoy en día. Yo pienso que es como nosotros hoy en día compramos. A veces venden la Walmart que dice sin alcohol. Porque en aquellos tiempos era un vino puro. Era un vino, amados hermanos, y las personas lo tomaban como que fuera hoy en día que nosotros tomamos un té. Como que nosotros hoy en día tomamos un vaso de café. Y así ellos lo tomaban. ¿Sabe por qué le digo que ellos lo usaban para medicina? Dice la palabra de Dios, para que nosotros, amados hermanos, salgamos de duda. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo 5:23. Vamos a ir a verlo, amados hermanos. Por eso esto vamos a ir. Dice la palabra de Dios: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aleluya. Por eso, amados hermanos, en aquellos tiempos
ellos lo usaban de esa manera, porque, amados hermanos, en la Edad Media, como en el año 1000, los árabes inventaron el alcohol. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ya no tomas más agua, porque en aquellos tiempos el agua, no había como hoy en día agua purificada, y ellos viajaban. Yo pienso, amados hermanos, que a veces a lo mejor que les tocaba tomar agua del río, porque ellos viajaban. Dice el apóstol Pablo que él pasaba hambre, y Timoteo, amados hermanos, pues iba. Amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, no daba mucho vino, pero vamos a seguir, amados hermanos, porque podemos decir, o sea, que sí podemos tomar. No, mis amados hermanos, no podemos tomar. Gloria a Dios. Vamos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, gloria a Dios, 5:18. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito, te alabamos, Padre. Amén. Dice la palabra de Dios, 5:18. Gloria a Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: no embriaguéis con vino, que hay disolución. ¿Qué es lo que hace, amados hermanos? Una persona cuando toma, empieza a discutir, empieza a decir malas palabras, ofender a su esposa, ofender a sus hijos, empieza a ofender a todo el mundo. Y después, cuando se le quita todo eso, viene el remordimiento dentro de él, porque no sabía lo que estaba diciendo. Aleluya. Y ahí está el problema. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir, amados hermanos, en el libro de Proverbios. Proverbio 21. Para que no digan, amados hermanos, que el hermano Walter está inventando. No. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Proverbio 20, capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedora, la cedra alborotadora, Sidra. y cualquiera que por ella quiere no es sabio. Entonces, amados hermanos, no podemos nosotros hacerlo. Como cristianos que somos, nosotros no podemos emborracharnos, porque dice la palabra de Dios también que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. ¿Qué pasa, amados hermanos? Cuando una persona es borracho, y dice la palabra de Dios, los adúlteros, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Cuando esa persona se muere por tanto alcohol que tomó, no podemos decir que va a ir al cielo, porque estaríamos mintiendo. Y no podemos decir, como dicen, amados hermanos, los católicos, que hay purgatorio. Se murió en alcohol, y tiene su consecuencia, y sabemos para dónde va a ir: para el infierno. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, amados hermanos, que los diáconos no podemos nosotros tomar vino. ¿Para qué? Para evitar la crítica. En aquellos tiempos, amados hermanos, Timoteo, el apóstol Pablo le dijo: pero si nosotros sabemos que hoy en día somos criticados, si nosotros tomamos vino, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Viene la crítica de todos, saluda de todos los lugares, que aquí dentro de la iglesia se permite tomar. Entonces, para evitar eso, amados hermanos,
no lo hagamos. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Vamos a volver en el libro de Timoteo. Gloria a Dios. Vamos, Señor. Aleluya. No codicioso de ganancia deshonesta. Cuando nosotros, amados hermanos, vemos, dice la palabra de Dios, no codicioso de ganancia deshonesta, porque a veces, amados hermanos, hay personas que esas personas, de que esa persona sea prosperado, de que esa persona que tenga que sea rico más bien, empieza, amados hermanos, a poner la balanza muy bajo, a decir un ejemplo. Esta Biblia me costó 30, pero lo voy a dar en 100 de más. Y dice la palabra de Dios, tenemos que ser justos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria. Que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Un diácono, amados hermanos, tenemos nosotros que saber la doctrina donde nosotros estamos congregados, donde nosotros estamos, amados hermanos, donde nosotros hemos sido enseñados. No puede venir otra persona a decirnos, el infierno no existe, pero si nosotros sabemos que existe. Y los diáconos tienen que saber esto, estar fuerte en la doctrina donde nosotros estamos fundados. ¿Por qué? Porque si el diácono no sabe de su doctrina, ¿cómo va a poder enseñar a otro nuevo que viene? Aleluya. No lo puede hacerlo. En vez de que el nuevo va a venir y le va a hacer pregunta, hermano o hermana, ¿será que el infierno existe? Hermana, saberle, yo tampoco sé. ¿Será que podemos nosotros tomar vino, quedarnos bien emborrachados? Saber, a mí me dijeron que un poquito. Entonces, el diácono debe saber tener firme la fe de nuestro Señor Jesucristo, estar siempre, amados hermanos. Por eso es muy bueno cuando nosotros, ¿verdad? Venimos y leemos la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Al estudio, entendemos mucho de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos en el 10. Dice el 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, Un diácono, amados hermanos, no puede ser nada más una persona que no persevera, una persona que nada más porque yo lo veo trabajar bien. No puede ser una persona porque nada más que es movido en la iglesia y esto y apenas es recién convertido. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que saber primero de nuestra fe, de nuestra doctrina. Entonces un diácono tiene que estar a prueba primeramente. Cuando nosotros vamos en una compañía, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a aplicar, ¿qué es lo que nos dicen los patrones? Nos dice, pues tienen 3 meses para que aprendan todo el trabajo. Nos ponen a prueba si nosotros podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Pero muchas veces, amados hermanos, muchas veces, hoy en día, los pastores, muchas veces ellos agarran personas nada más porque le conviene, que esa persona va a decir, esta persona apenas vino, pero esa persona va a trabajar conmigo junto. Esa persona va a ser como hoy en día, que hoy en día muchas veces
hay pastores que ponen a personas de tesorero como Judas. ¿Saben de qué estoy hablando? El Judas estaba con Jesús y eran bien amigos, pero se lo echaba todo, las ofrendas, los diezmos. Entonces nosotros no podemos poner las personas porque nada más nosotros vemos. Dice la palabra de Dios, tiene que ser probado primeramente, pero no solo por una persona, no solo por el pastor, no solo por el obispo, podemos decir de esa manera, tiene que ser probado por la congregación de la iglesia. Aleluya. Cuando la congregación aprueba que esa persona es el, ¿cómo se dice la palabra? Indicado de ser diácono, entonces el pastor lo va a nombrar juntamente con los demás. Aleluya. Pero cuando esa persona no es indicado de ser diácono, no puede serlo. ¿Por qué? Porque le hace falta. Aleluya. Yo no lo estoy inventando. Ustedes están viendo conmigo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y entonces ejerce el diaconado. Cuando pasa la prueba, entonces ejerce el diaconado. Por eso muchas veces tomamos el cargo cuando nos dicen, ¿vas a ser diácono? Sí. ¿Vas a hacer esto? Sí. ¿Vas a hacer lo otro? Sí. Tírate al barranco, te vas. Porque nunca atreves de decir un no. Es necesario que tú atreves decir sí o no. No todo el tiempo vas a decir amén, porque muchas veces no puedes decir amén. Cuando ves que no está bien, cuando ves que no es correcto, no puedes decir amén. Tienes que decir, no es correcto, no está bien. Gloria a Dios, aleluya. Oramos. Cuando, amados hermanos, una persona pasa la prueba, dice la palabra de Dios, entonces ejerce el diaconado. Y si no lo pasa, no puede ejercerlo. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palma al Señor. Santo es el Señor. Yo sé que esto, amados hermanos, esta palabra no es para los hermanos que están sentados ahí en la banca. Esta palabra no es para los amigos que acaban de llegar. Esta palabra no es para personas recién convertidas. Esta palabra es para los líderes de la iglesia. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios, amados hermanos. Aleluya. Si son irreprensibles, una persona, amados hermanos, irreprensible, nosotros no tenemos nada que juzgarlo. Pero cuando es una persona, amados hermanos, reprensible, amados hermanos, es una persona que tiene errores por todo lado. Tiene problema allá, tiene problema aquí, tiene por todo el mundo, está teniendo problemas, es un ejemplo. Entonces, y viene, quiere ser diácono, ¿y qué va a decir la congregación? Va a decir la congregación, no puede ser diácono, es muy problemático con todo el mundo. Santo. Aleluya. Entonces, dice la palabra, tiene que ser un diácono irreprensible. Por eso tiene que estar primeramente en prueba cuando pasa todo esto. El pastor, ¿verdad? La junta directiva ve su perseverancia. La congregación ve su perseverancia.
Yo pienso que cuando nosotros llegamos a entender la palabra de Dios, porque hoy en día, amados hermanos, el diablo lo ha cegado a la congregación. El diablo lo tiene cegado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas dentro de la iglesia que ni la congregación se da cuenta. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere sacarlo a la luz todo. Pero hoy en día, amados hermanos, estamos para sacar a la luz la palabra de Dios. Santo, aleluya. Santo es el Señor, gloria a Dios. Santo. Ahora vamos en el 11. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Tremenda es la palabra de Dios, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Tremenda es la palabra de Dios cuando nosotros llegamos a entenderlo. Cuando la congregación llega a saber todo, amados hermanos. Es algo que muchas veces nos quedamos sorprendidos. Dice la palabra de Dios en 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas. Igual, está diciendo, sea honesta. Hace rato hablamos de los diáconos, de los hombres. Tiene que ser honesto. Ahora dice el apóstol Pablo a Timoteo, también las mujeres tienen que ser honestas. No calumniadora. No calumniadora. Gloria a Dios. Yo pienso que voy a decir a mi esposa que vaya a arrancar el carro porque santo es el Señor. Hoy en día, amados hermanos, la palabra de Dios dice, las mujeres, no calumniadora. No puede ser una diaconisa dentro de la iglesia que levanta falso. Que levanta falso testimonio en contra de un hermano. No puede ser una diaconisa dentro de la iglesia que es chismosa. No puede ser una diaconisa, amados hermanos. Porque una diaconisa, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos, porque muchos dicen que no hay diaconisa, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6 que hay. Las diaconisas, amados hermanos, porque muchas veces hay problemas dentro de la iglesia. Y a veces hay hermanas que acercan con una de las diaconisas, le dicen, hermana, y esto me está pasando. Y aquí ahorita estamos hablando en la iglesia, pero al rato toda saluda, vas a verlo. No es honesta. Dice la palabra, también tiene que ser honesta. Entonces, cuando es una persona así, amados hermanos, en primer lugar, la congregación no puede tener confianza de esa persona. No puede tener confianza de contar sus problemas, porque para eso son los diáconos, para resolver problemas. Dentro de la congregación, si una hermana está pasando una necesidad, a eso van los diáconos, la diaconisa. Lo que se habló, una palabra, amados hermanos, confidencial, se habló, ahí se queda. Nadie puede llegar a saber. Decía, amados hermanos, una de mis sobrinas, dice mi esposa, cuando mi mamá, ¿verdad? Su abuela le preguntaba, mi hija, ¿qué dijeron en la junta? ¿Quieres saber? En la junta. Yo no escuché nada. Y ella estaba ahí. Porque muchas veces, cuando se llama a la junta, no aparece, pero quieren saberlo. Pero si se anunció. Gloria a Dios. Entonces, cuando es una mujer de ese tipo de mujeres, amados hermanos, no puede ser
diaconisa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos lo está diciendo. Aleluya. No calumniadora. Gloria a Dios. También dice, honesta, no calumniadora, sino sobria, fieles en todo. Fieles en todo. Para eso, amados hermanos, son las diaconisas, para apoyar los matrimonios nuevos que son recién casados, para dar un consejo a un recién casado. Si hay un problema en un matrimonio, los diáconos, los diaconisas se van y la persona va a tener confianza de contar sus problemas, pero lo que se habló ahí se tiene que quedar, no tiene que salir en toda saluda. ¿Por qué? Porque es algo que a los demás no les interesa. La persona nos va a decir, porque nosotros vamos a orar por esa persona o por ese matrimonio. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, hoy en día? Amados hermanos, vamos a meternos un poco en el libro de Tito. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En el libro de Tito, gloria a Dios. Está más adelantito. 2. Tito está más adelantito de Timoteito. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito. Vamos a leer 3. Vamos a leer el 2, amados hermanos. Lo tengo aquí. Dice que las ancianas, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas. Nosotros no tenemos ancianos dentro de nuestra congregación, ¿verdad? No tenemos ancianos ni ancianas. Pero está diciendo, las ancianas tienen que ser maestras del bien. Y si está diciendo a los obispos, está diciendo también a los diáconos, ¿verdad? A los diaconisas, todo. Tiene que enseñar. ¿De qué va a enseñar las ancianas? Amar a sus maridos. Pero si dentro de nuestra congregación hay una diaconisa, hay una anciana, en vez de enseñar, está enseñando mal. ¿En qué estoy hablando? Está enseñando a traicionar a su marido. Está enseñando a ser chismosa a los demás. Está enseñando a levantar falso en contra de demás. Y todo, amados hermanos, no puede ser una diaconisa dentro de la iglesia, ni tampoco una anciana, y mucho menos un pastor. No puede serlo así. No puede ser un pastor ni las pastoras, porque esto viene de los líderes. Todos los líderes tienen que enseñar a amar a sus maridos. Pero si nuestra diaconisa, nuestra anciana, está en su hogar con su esposo como perro y gato, ¿qué va a enseñar? Nada. Pero cuando viene a la iglesia y viene aquí a cantar, se para, levanto mis manos. Pero en su casa anda como gato y perro. Santo, aleluya. Entonces no puede ser, los amados hermanos. Está diciendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Vamos a regresar a Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Es el Timoteo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿En qué está hablando la palabra de Dios, amados hermanos? No podemos nosotros confundirlo, ni tampoco podemos ser confundidos por la palabra de Dios. Cuando tú andas, amados hermanos, en el mundo, andas perdido en el lodo cenagoso. Pero cuando tú vienes en el camino del Señor, el Señor perdona todos tus pecados, lo que tú has cometido. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros venimos a ser una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Por eso la palabra no nos puede confundir, porque como le digo, cuando nosotros andamos perdidos en el vicio, andamos perdidos en el alcohol, andamos perdidos, y el Señor viene, nos levanta y nos rescata de ese hoyo donde estamos metidos, y el Señor perdona todos nuestros pecados que nosotros hemos cometido. Pero viene lo bueno. Si tú, amados hermanos, dejaste tu mujer por cualquier problema, andabas pecando, no vengo ni a justificar a nadie. La palabra de Dios nos lo está diciendo, ¿verdad? Pero cuando tú conociste al Señor, el Señor te hizo una nueva criatura, como un bebé que nace sin pecado. Aleluya. Empiezas a caminar en el camino del Señor. Empiezas a andar correctamente en el camino del Señor. Esto, amados hermanos, está diciendo a aquellas personas que, conociendo la palabra de Dios, se divorcian. Hoy en día, ¿cuántos pastores se han divorciado? ¿Cuántos evangelistas se han divorciado? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad, amados hermanos, y así lo hacen y se justifican. Pero a mí me dice la palabra de Dios que no podemos hacerlo. Pero para quitarnos de duda, amados hermanos, vamos juntamente conmigo en el libro, vamos a meternos ahí este versículo bíblico. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos en el libro de Mateo. Aleluya. 19:4. Gloria a Dios. Libro de Mateo 19:4. Santo es el Señor, dice la palabra de Dios así. Vamos a leer el 3 para poder entenderlo. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: no. ¿Habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Gloria a Dios. El que los hizo en el principio. Pero vamos en el 5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, no puede separar un hombre. Aleluya. Pero ¿qué pasa hoy en día? El hombre se mete en la vida y dice: ya no lo quieres, se separan, se van.
El juez dice, ya no lo amas tu mujer, está bien, déjalo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que ni el hombre puede separar un matrimonio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tiene consecuencia. Aleluya. Quería dejarlo así, amados hermanos, pero dice aquí, dice el 6, así que no, ya no son, dice el 7, y les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros, amados hermanos, como le digo, cuando nosotros andamos en el mundo, hacemos tantas cosas, pero venimos en las cosas del Señor, ya son diferentes. En aquellos tiempos, amados hermanos, Moisés daba carta de divorcio y había muchos divorciados. ¿Por qué? Porque si la mujer no me cocinaba bien, le puedo decir, ya no te quiero. Te voy a dar la carta de divorcio y te vas. Y así era en aquellos tiempos. Pero Jesús, amados hermanos, vino a cambiarlo todo por completo. Dice la palabra, porque Moisés daba carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Dios crió a Adán y Eva. En el principio no fue así. Pero hoy en día, pastores, evangelistas, cristianos, conociendo, se divorcian, pero aquí nos dice la palabra de Dios que ni un hombre puede meterse para separar a un matrimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte palma al Señor. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Estamos, ¿verdad? Entendiendo la palabra de Dios, pero vamos a entenderlo mejor. Aquí ya vamos terminando, amados hermanos, pero quiero que nosotros entendamos esta parte. Dice el libro de Marcos 10:11. El libro de Marcos. Busquen, amados hermanos, y todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Se está grabando. A lo mejor nuestro hermano pastor está viendo en su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 10:11. Amén. Dice, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otra, comete adulterio. Si el hombre, amados hermanos, conociendo la palabra de Dios, aclaro también, amados hermanos, cuando tú ya estás casado en el civil, cuando tú ya tienes un voto con el Señor, ya no puedes ni echarte para atrás, sino que seguir adelante. Los problemas se pueden resolver. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si tú dejas a tu mujer y la mujer se casa con un joven, ¿qué es lo que está haciendo la mujer? Está llevando al joven a cometer adulterio. O si el hombre se casa con una jovencita, igual está induciendo a cometer adulterio. Pero como le digo, pero cuando nosotros, conociendo la palabra de Dios, y lo hacemos, entonces nosotros los cristianos, nosotros ya no podemos echarnos para atrás. Nosotros es de seguir para adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, amados hermanos, en el libro de Romanos.
Romanos 7, 2 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Vamos a Aleluya. capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Gloria a Dios. ¿Y no le dan una ofrenda de palma al Señor, amados hermanos? Santo es el Señor. Aleluya. Cuando nosotros, amados hermanos, llegamos a entender la palabra de Dios, es muy hermoso. Por eso hoy en día, cuando nosotros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos hoy en día, por eso, hoy en día, cuando estaba el hermano Jorge leyendo la palabra de Dios, y muchos serán engañados y levantarán falsos maestros, falsos pastores, evangelistas, todo. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad y está engañando al pueblo del Señor, está engañando a la iglesia, porque dice la palabra de Dios que no podemos dejarnos, no podemos separarnos. Pero si el líder se separa con su mujer, ¿qué nos va a enseñar? Si un pastor, conociendo la verdad y se separa de su mujer, tiene hijos por todo lado y viene a hacernos líder de la iglesia, ¿qué nos va a enseñar? Lo que nos va a enseñar es que nos divorciamos de nuestras esposas. Es lo que él puede enseñar, porque ¿quién más puede enseñar? Si alguien le va a decir, pastor, ¿será que yo puedo divorciarme con mi mujer? Va a decir, sí, hermano, sí puedes hacerlo, porque yo lo hice, porque tú no. Porque no puede decir, hermano, no lo puedes hacerlo, pero si él lo hizo. Por eso dice la palabra de Dios que tiene que ser honesto, marido de una sola mujer, irreprensible, que nadie le puede acusarlo. A eso tiene que ser, amados hermanos, los diáconos. Porque había, amados hermanos, visto un caso, amados hermanos, ya tiene años, amados hermanos. El varón estaba aquí, la mujer estaba en Guatemala. El varón era diácono y tenía hija con otra mujer, estaban juntos. No estaban casados, pero estaban ejerciendo diaconado dentro de una iglesia. Pero ¿quién es el culpable? Los líderes, los pastores son el culpable de todos esos errores que hay dentro de la iglesia. Aleluya. Porque ellos, conociendo la verdad, yo pienso que un pastor debe conocerlo todo esto antes de ser pastor, porque si no conoce estos, ¿qué va a enseñar a la congregación? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, amados hermanos, en el libro de Corintios. En el libro de Corintios 7, 10. Sé que ustedes son rápidos para buscar. Gloria a Dios. 7, 10. Primera o segunda. Primera. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero a los que estén unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe,
quédese sin casarse o reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo, si lo quieren hacerlo, háganlo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero una cosa le digo, no vuelven a casarse de vuelta. Quédese sin casarse. Pero ¿qué pasa hoy en día? Si divorcia uno, mañana ya están casados. Y lamentablemente, amados hermanos, el pastor dice, ya se casó. Ahora ya es líder de la iglesia. Ahora ya es maestro de la iglesia. Ya puede enseñar. Pero dice la palabra de Dios que hasta que la mujer o el hombre se muera, entonces ahí sí tiene derecho de volver a hacer su vida. Pero mientras que los dos viven, no hay ninguna manera. Y dice la palabra de Dios, tienen libres albedrío. Si lo quieren hacer, háganlo, pero no vuelven a casarse. No se vuelven a casar. Quédense sin casarse. Pero dice la palabra de Dios que nos dice, y si cualquier problema podemos resolverlo, resuelven. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros bien vemos líderes que están dentro de la congregación haciendo, amados hermanos, diáconos, tesoreros, ancianos, llevan esa vida, amados hermanos, y muchas veces nosotros lo ponemos a ellos en alto. Pero dice la palabra de Dios que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si nosotros vemos a un pastor, a un líder que está viviendo esa vida, no puede ser pastor. No puede ser líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios. Y si yo veo, yo digo, eso es falso. Sí, eso es falso. Eso es falso maestro que cumple la palabra de Dios en el libro de Mateo 24. Es Él el que está ahí. Porque nos dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Gloria a Dios. Vamos a volver, amados hermanos, en Timoteo, y con esto voy a finalizar. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Vamos en el donde estábamos, entonces vamos en el 12. Primera de Timoteo 3:12 dice: los diáconos sean marido de una sola mujer, ya hasta hablamos de eso, que gobierne bien, gloria a Dios, dice, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. En esto voy a finalizar. Que gobierne bien sus hijos. Pero, amados hermanos, muchas veces nosotros confundimos también la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos gobernar a nuestros hijos, unos grandes, ya de 22 años, ya de 30 años. Muchas veces dicen los hermanos, no, pues es que su hijo anda en pecado y así quiere ser un líder de la iglesia y así quiere ser pastor de la iglesia. No, mis amados hermanos, el Señor está hablando de los niños. El Señor está hablando de los jóvenes, que nosotros podemos sujetarlo todavía, que nosotros podemos decirlo, hijo, siéntate. Podemos decirlo, hijo, no salgas en la noche.